damos la honra. Tuyo es el poder, la alabanza, la adoración, la exaltación. Nosotros nos humillamos y nos sometemos bajo tus manos poderosas. A ver si quema al diablo y de vosotros huiremos. Y de vosotros huirás. En el nombre de Jesús, usa a tu siervo que tú has traído hoy. Tu siervo que predica tu palabra como está escrita. Señor, los vientos te obedecen. Y como los vientos te obedecen, tú eres el que manda a callar los vientos. Todo viento borracoso, todo viento que no viene de ti, todo viento contrario, todo viento de Gadara, todo espíritu de la tiniebla, todo principado, potestad, gobernadores, subgobernadores, todo espíritu del mal son atados y amarrados con grillos y cadenas. En el nombre de Jesús, usa tu siervo con poder. Un aplauso recibiendo al siervo de Dios. Mañana oramos al que vive por los siglos de los siglos, el Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y todo lo que de él te adoramos, Dios, en esta mañana. Te damos gloria, te damos honra, Dios eterno. Gracias, Dios, por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Gloria a Jesús. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Su misericordia para siempre. Amén. Aleluya, Él no cambia, Él sigue siendo bueno. Amén. No importa las circunstancias, Él sigue siendo bueno. ¿Cuántos lo creen? No importa el problema, Dios sigue siendo bueno. Ay, 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 no importa la adversidad, Dios sigue siendo bueno. ¿Cuánto bueno al Padre en esta mañana? Si eres bueno, adórale en esta mañana. Alabado sea Dios. Si eres bueno, adórale. Si eres bueno, aleluya, dale la gloria a Él. Alabado sea Dios. Si eres bueno, que te sacó de las tinieblas, que te libertó para que le adore, dale la gloria a Él. Alguien que adora al Padre en esta mañana. Alguien que esté agradecido con Dios del cielo. El Dios que te ama, el Dios que te sacó, aleluya, de la mano del diablo, de los demonios, y te trajo a su reino, aleluya, para que le sirvas a Él y le adores a Él en espíritu y en verdad. Alguien que adore al Padre, alguien que le diga que Él es bueno, alguien que le diga que Él es santo, alguien que diga alabanza, que para siempre es su misericordia. Nada, ay, 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 Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Se rompe la cadena, Él es bueno. Se va la sinfonía, Él es bueno. Se va el diablo, Él es bueno. Se va los demonios, Dios es bueno. Ay, perdón al Padre, en esta mañana Él es bueno. Nadie como Él, alabado sea Dios. El mismo ayer, hoy, por los siglos, Él sigue siendo bueno. ¿Cuánto adoran a Dios? Siento mi mano en esta mañana. Siento mi mano, siento la unción de Dios. Siento que me abraza mi amado. Siento que me abraza el que me libertó. Siento que me abraza el que me ama. Siento que me abraza el que tuvo misericordia de mí. Siento que me ama el que rompió mi cadena. Siento su amor. Siento su misericordia. Siento su gracia. Siento su bondad. Siento el mi amado. Siento a Dios en esta hermosa mañana. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? Aleluya. ¿Cuánto pueden tirar bien de su Jehová en esta hermosa mañana? Dígale, te amo, Dios. Aleluya, te amo, Jesús. Qué lindo. Vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Amén, que Dios nos ha regalado para su gloria. San Lucas, capítulo 5. Queremos oír la voz de Dios en esta mañana. Amén. No queremos oír la voz del hombre, queremos oír la voz de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Porque cuando Dios habla, algo acontece. Amén. Si habla Stanley Martínez, nada pasa, pero si habla Dios a través de Stanley Martínez, algo acontece. Amén. Gloria a Jesús. San Lucas, capítulo 5. Amén. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Altísimo, del fuerte de Jacob. Vamos a leer la palabra de aquel que nos llamó de las tinieblas a los admirables. San Lucas, capítulo 5, versículo 1. San Lucas va después de San Marcos. San Lucas es antes de San Juan. Antes de San Juan está San Lucas y después de San Marcos está San Lucas. Y San
Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Mateo. Amén. Aleluya. San Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante, vamos a leer la palabra del Creador de los cielos y la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: venga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos, y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que subió. Padre, te damos gracias, te honramos, te glorificamos, oh Dios. Padre, en esta mañana te pedimos que tú nos hables, nuestro pueblo, de una manera especial, Padre. Que tú me uses, Padre mío, para bendición y edificación de tu iglesia en esta mañana. Que se ponga, reprende todo espíritu de la tiniebla que se opone a tu voluntad en esta hermosa mañana, Dios eterno. Y me pongo de acuerdo contigo, Padre mío, para que tú hagas tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, porque no hay nada difícil para ti, porque no hay nada imposible para ti, Dios. Glorifica tu de una manera especial en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, muchas gracias. Aleluya. Quiero predicar en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado con el tema de acuerdo con Dios. Ese es el tema que quiero predicar, de acuerdo con Dios. Diga conmigo: de acuerdo con Dios. Dígale a alguien: de acuerdo con Dios. Dígaselo a alguien: de acuerdo con Dios. De acuerdo con Dios. Y vemos en la palabra del Señor, donde acabamos de leer, dice la palabra que aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Quiere decir que las personas tenían sed de oír la palabra de Dios. Sabemos y entendemos que la palabra de Dios tiene poder para libertar, tiene poder para sanar, tiene poder la palabra de Dios para levantar al caído, para libertar a aquel que está atado. La palabra del Señor, y la gente se agolpaba sobre Jesús porque quería oír la palabra de Dios. Algo que me llama la atención es que dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mira la importancia de oír la palabra de Dios. Es importante oír la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros tenemos fe. A través de la palabra, por su espíritu, viene la revelación de la palabra. Y cuando viene la revelación de la palabra en nuestro espíritu, eso produce fe. Cuando la palabra es revelada a tu espíritu, eso produce fe, produce una convicción en tu espíritu. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso es que hay gente que oye la palabra en la carne y no la pueden entender. No hace ningún efecto en ellos, gloria a Jesús, porque ellos no le dan cabida a su espíritu la palabra. Cuando tú le das cabida a tu espíritu la palabra, ahí la palabra tiene poder para libertarte. ¿Cuánto adoran a Dios? Ahí la palabra tiene poder para que camines en ella. ¿Cuánto adoran al que vive por los siglos de los siglos? ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso que le decimos a la gente: tú quieres recibir a Cristo, es sinónimo de la palabra. Tú quieres recibir la palabra, quieres recibir a Cristo, porque cuando tú recibes la verdad, que es la palabra, la verdad te hace libre. Por eso dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso Dios nos manda a predicar su palabra, para que las personas conozcan la verdad. La verdad les haga libre. Libre de que del pecado, libre de que de la fornicación, libre de que del adulterio, libre de que de la mentira, de la hechicería, de la brujería. La palabra de Dios tiene poder, ¿cuánto adoran a Dios?, para cambiar la historia del pecador a una historia de gloria, a una historia de propósito, a una historia de vida.
con Dios. Y una de las cosas que no quiere el diablo es que no te pongas de acuerdo con Dios. Porque cuando tú comenzaste a ponerte de acuerdo con Dios, tu vida comenzó a cambiar. Cuando tú estabas perdido en delitos y pecados allá afuera, tú no estabas de acuerdo con Dios. Tú estabas lejos de Dios. Pero Dios te llamó para ponerse de acuerdo contigo. Para que tú tengas una amistad con Él. Para que tú tengas una relación con Él. Cuando Dios hizo el hombre, lo hizo para tener una relación con Él. Cuando adoran a Dios. Para Dios hablar con Él. Y el hombre hablar con Dios. Cuando adoran a Dios. Para eso Dios te llamó. Para que hables con Él. Para tú. Y Él hablarte a ti. Cuando adoran a Dios. Para Él bendecirte. Una relación con Dios cambia todo. Una relación con Dios te transforma. Una relación con Dios te cambia. Y una de las cosas que no quiere el diablo es que tú tengas una relación con Dios. Eso fue lo que hizo el diablo con Adán y Eva. Rompió la relación que tenía tanto Eva con Dios. No valora a Dios. Pero cuando alguien tiene una relación con Dios, cuando alguien tiene comunión con Dios, anda de acuerdo a Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra que si alguno dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, el tal es mentiroso. Porque ¿cómo no voy a decir que tengo comunión con el Santo? ¿Cómo no voy a decir que tengo comunión con el Creador? Y ando en tinieblas, ando robando, ando atracando, ando matando, cuando adoran a Dios, el tal es mentiroso. Por eso dice la palabra que por su fruto lo conoceré. Por su fruto yo sé que está de acuerdo con Dios. Por su fruto yo sé que no está de acuerdo con Dios. Pero el amor del Padre en esta mañana, de acuerdo con Dios para que no perezca, de acuerdo con Dios para que no te pierda, de acuerdo con Dios. Alguien que diga de acuerdo con Dios, yo con mi madre en esta mañana. Alguien que diga de acuerdo con Dios. Ay, 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 ay. De acuerdo con Dios veré su gloria. De acuerdo con Dios el propósito se cumple. De acuerdo con Dios yo tengo vida eterna. De acuerdo con Dios el diablo no puede conmigo. De acuerdo con Dios el diablo tiene que irse. De acuerdo con Dios. Yo soy con mi madre en esta mañana de acuerdo con Dios. Alguien que adore al Padre en esta mañana de acuerdo con Dios. Siento mi madre en esta mañana de acuerdo con Dios. El diablo buscó la manera de cómo Adán y Eva no se pusieran de acuerdo con Dios. Dios le dijo a Adán de todo árbol poder comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces
gloria para alcanzar su gloria. Esa es la palabra que lleva a tu pueblo que da algo de comida. Y también lo dio a su vida, el cual también comió. Y esa es la palabra que fueron abiertos sus ojos. Y esa es la palabra que se hicieron volantares, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Hay mucha gente que está desnuda, falta adorar a Dios. Aleluya, el desnudez representa el pecado, falta adorar a Dios. Aleluya, pero dice la palabra que la palabra se paseaba en el huerto del día. Y dice la palabra que Adán y Eva se escondieron. Y dice la palabra que Jehová le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y dice la palabra que Adán le dijo, aleluya, tuve miedo y me escondí. Oí tu palabra y tuve miedo y me escondí, alabanza. Pero dice la palabra que Dios le dijo, ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no comiese? Alabanza, y Adán le dijo a la mujer que me diste. Y Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer le dijo a Jehová, la serpiente me engañó y comí. Y dice la palabra que Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será sobre entre todas las bestias del campo, los animales, te arrastrarás sobre tu pecho, andarás sobre tu pecho, y polvo comerás todos los días de tu vida. Algo que me llama la atención es que no le dice a la serpiente, andarás sobre tu pecho. Quiere decir que la serpiente tenía que arrastrarse sobre el suelo por favor a Dios. Y algo que me llama la atención es todo aquel que está de acuerdo con Dios, aleluya, perdón, todo aquel que está de acuerdo con el diablo se está arrastrando sobre el suelo por favor a Dios. Hay mucha gente que se está arrastrando en la fornicación, hay mucha gente que se está arrastrando en el adulterio, hay mucha gente que se está arrastrando en las drogas, hay mucha gente que se está arrastrando en la mentira, en la hechicería, en la brujería, porque están de acuerdo en aquel que se arrastra, que es el diablo, y todo aquel que está de acuerdo con el diablo se arrastra. Alguien que oye a Dios, porque tu rey le dice, levántate y resplandece, es que te deje de arrastrar, y que te levante y resplandezca, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, que llegó Jehová, llegó el poder, llegó la unción. Alguien que oye a Dios, alguien que se deje de arrastrar en el pecado, todo aquel que practique pecado en el diablo, avanza y el diablo se arrastra, y como el diablo se arrastra, todo aquel que uno con el diablo se arrastra también. Por eso dice la palabra, Jehová mi fortaleza, el que hace mi pie sobre como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Jehová me hace andar en mis alturas, Jehová me hace andar en victoria, Jehová me hace andar en gloria, Jehová me hace andar. Y te gloria a Dios.
Cuando adoran a Dios. Despiértate tú que duermes. Y levántate de entre los muertos, que les digo que para atrás. Levántate de entre los muertos. Cuando adoran al Padre en esta hora. De acuerdo con Dios, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo con Dios, me siento sin fuerza, pero de acuerdo con Dios. Me siento que ya no puedo más, pero de acuerdo con Dios. Porque los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Como las águilas correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. De acuerdo con Dios, para que Jehová me pronto auxilio en medio de la tribulación. De acuerdo con Dios. No te adoran al Padre. ¿De acuerdo con quién? Esa es la palabra que Jesús puede sentarse. No vamos a seguir predicando. Amén. Siempre amado. No te adoran al Padre en esta mañana. ¿De acuerdo con quién? Con Dios. Esa es la palabra del Señor que aleluya, que Jesús vio dos barcas que estaban en la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y dice la palabra que Jesús, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra. Dice la palabra del Señor que Jesús se sentó y enseñaba desde la barca. Dice la palabra que cuando Jesús terminó de hablar a la multitud, le dijo a Simón, ponga mar adentro y echamos las redes para pescar. Dice la palabra que Simón le dijo a Jesús, Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. A pesar de que Pedro, Simón, había vivido un tiempo difícil, donde nada le había resultado, donde había trabajado toda la noche y nada había pescado, a pesar de eso, él como quiera hizo lo que Jesús le dijo. O sea, se puso de acuerdo con Jesús. No importa el momento que tú estés viviendo difícil, siempre ponte de acuerdo con Dios. Recuerda su palabra. No importa la adversidad, no importa el tiempo difícil que estés viviendo. Todos pasamos por tiempos buenos y tiempos malos. Los creyentes pasan tiempos buenos y tiempos malos. Los del mundo también pasan tiempos buenos y tiempos malos. La diferencia es que tú y yo pasamos tiempos buenos y tiempos malos con esperanza. La palabra de Dios, la vida eterna. Mientras que los del mundo pasan tiempos buenos y tiempos malos, pero sin esperanza. Por favor, a Dios. Aleluya. Quiere decir que vamos a vivir en este camino tiempos buenos y tiempos malos, pero de acuerdo con tu computadora. De acuerdo con Dios. Esa es la palabra que Pedro, habiéndolo hecho lo que Jesús le dijo, encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que las redes se rompían. Quiere decir que para que nosotros veamos la gloria de Dios, tenemos que estar de acuerdo con Dios. Si Pedro no se pone de acuerdo con Jesús, no hacen la gran pesca que nosotros perdonamos. No hubiese encerrado gran cantidad de peces. Porque mira, hermano, no podemos andar por vista, sino por fe. El que anda por fe no anda por lo que ve. Pedro vio que nada había pescado, pero a pesar de eso tuvo fe. Tuvo fe, creyó en lo que Jesús le dijo. ¿Cuánto adoran a Dios? Encerraron gran cantidad de peces. Dice la palabra que haciéndole señas a los otros compañeros que estaban en la barca, le hicieron señas para que viniesen a ayudarle. Dice la palabra que llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. Quiero decir que yo quiero bendecirte a ti para también bendecir a otros. ¿Cuánto adoran a Dios? Ahora, ¿cómo nosotros somos de bendición a otros? Cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Cuando tú y yo somos hacedores de la palabra, somos de bendición. Somos de bendición a otros. Cuando tú y yo vivimos en el Espíritu, somos de bendición a otros. Pero cuando tú y yo vivimos en la carne, somos de destrucción para el pueblo. ¿Cuánto adoran a Dios? Porque el que vive en la carne roba. El que vive en la carne hace lo malo. ¿Cuánto adoran a Dios? Daña, mi hermano, el que vive en la carne, porque anda en el Espíritu. Bendice. ¿Cuánto adoran a Dios? Dice la palabra que Pedro cayendo de rodillas, le dijo a Jesús, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Dice la palabra, por causa del temor que había sobrevenido sobre él y sus compañeros. Y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que Pedro era un hombre que obedecía. Aleluya, que a pesar de sus errores, había un propósito de Dios con Pedro. ¿Cuánto adoran a Dios? Porque Pedro
alguien que va a ver la gloria de Dios. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, le recordó a los discípulos que es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y dice la palabra que Pedro, tomándole aparte, le reconvino diciéndole: ten compasión de tú, que de ninguna manera esto te acontezca. O sea, Jesús le está hablando de lo que el Padre quiere, que él padezca en la cruz, que muera y resucita al tercer día. Pedro le dice: ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. O sea, aquí podemos ver que Pedro está hablando en contra de la voluntad del Padre Jesús. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque siempre mira las cosas de los hombres y no mira las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Que Jesús está de acuerdo con el Padre, pero Pedro, Satanás de Pedro no quiere que Jesús esté de acuerdo con el Padre. ¿Cuánto adoran a Dios? Todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios está hablando del diablo. ¿Cuánto adoran a Dios? Están hablando de los demonios. ¿Cuánto adoran a Dios? Para que tú te pierdas, para que tú te descarrees. ¿Cuánto adoran a Dios? Pero mantente de acuerdo. Aunque Pedro le dijo que de ninguna manera esto te acontezca, Jesús siempre estuvo de acuerdo con el Padre. Apártate de mí, Satanás, cuando adoran a Dios. Hay gente que el diablo lo usa para que tú te apartes de la voluntad de Dios, cuando adoran a Dios. Alguien que escucha la voz de Dios, no escuche la voz del diablo, cuando adoran a Dios. Porque el mundo pase su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios. Por la separación, por una ocasión Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado y adorares. Le dijo Satanás. O sea, ¿qué quería Satanás? Que Jesús se pusiera de acuerdo con él. Así mismo el diablo quiere que tú te pongas de acuerdo con él. Gente que te dice: una mentira son buenas, que tú forniques que son buenas, aleluya, que todos ustedes son buenas, que todas las mentiras son buenas. Mentira del diablo, aleluya. Nunca te pongas de acuerdo con el diablo, por adorar a Dios. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Se mantuvo de acuerdo con qué? Con Dios. En una ocasión, cuando Jesús lo separó, que iba a ser crucificado, antes de ser crucificado, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús siempre se mantuvo de acuerdo con qué? Con Dios. Dice la palabra que cuando Jesús fue azotado, alguien que iba a ser crucificado, lo crucificaron a Jesús en la cruz. En la cruz Jesús estaba de acuerdo con quién. Esa era la voluntad de quién. Que Jesús estuviera donde. En la cruz. Y dice la palabra que la gente viéndolo y los gobernadores a Jesús crucificado le dijeron: si este es a otro salvó, escúchame, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Qué es lo que quería Satanás? Que Jesús se apiara de la cruz. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que tú te apees de la voluntad de Dios, que tú te apees de la voluntad del que te llamó, cuando adoran a Dios. Pero no te apees de la voluntad de Dios, mantente en la voluntad de Dios, cuando adoran a Dios. Uno de los malhechores que estaban junto a Jesús le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, cuando adoran a Dios. Querían que descendiera de la cruz, pero la voluntad del Padre era que se mantuviera en la cruz, cuando adoran a Dios. Mantente en la voluntad de Dios, mantente en la cruz. Hay gente que le dice: aleluya. Hay gente que quiere que tú te pegues de la cruz, que tú hagas una mentira, que tú hagas algo medido delante de Dios, que tú te pegues de la cruz. Pero mantente en la cruz. Esa palabra que en Cristo estamos crucificados juntamente con Él. Entonces, si tú estamos crucificados juntamente con Él en la carne, tú no puedes descender de la cruz, porque si tú desciendes de la cruz, va a ser lo que tú quieres y lo que el Padre quiere. La voluntad del Padre es que tú te mantengas en la cruz, cuando adoran a Dios. Que tu carne se mantenga en la cruz, porque si esa carne desciende de la cruz, hay problema. Si tu carne desciende de la cruz, hay problema, mi hermano, cuando adoran a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, alabanza. Dios conmigo, de acuerdo con Dios. Eso es lo que Dios quiere, de acuerdo con Dios. Cuando estamos de acuerdo con Dios, tenemos la gloria. ¿Por qué tú crees que Saulo perseguía a la iglesia? Porque no estaba de acuerdo con Dios. Todo aquel que no está de acuerdo con Dios le hace la guerra a la iglesia. Le hace la guerra a los siervos de Dios. Todo aquel que no está de acuerdo con Dios. Pero cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús, ¿se puso de acuerdo con quién? ¿Y fue de bendición para qué? Para la iglesia.
iglesia. ¿Cuánto adoran a Dios? Todo aquel que está de acuerdo con Dios es de bendición para el hermano, es de bendición para el prójimo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hermosa mañana? ¿De acuerdo con quién? Alabado sea Dios. ¿De acuerdo con quién? Alabado sea Dios. Naamán tenía lepra. Y fue donde el profeta le mandó a decirle al criado, sacúdete 7 veces en el río Jordán. Y Naamán dijo, no hay río mejor. Aleluya. Y no se puso de acuerdo con la palabra del profeta y se fue. Y hubo uno que andaba con Naamán, aleluya. Naamán tenía lepra. Aleluya. Se fueron con Naamán, sus criados. Y uno le dijo que obedecieron lo que el profeta le había dicho. Jesús lo convenció. Y cuando Naamán hizo lo que el profeta le dijo, fue sanado de su lepra. Cuando se puso de acuerdo con Dios, fue sanado de su lepra. Cuando la gente se pone de acuerdo con Dios, son sanados de su lepra. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. El que creyó y fue bautizado será salvo. Entonces Dios está diciendo que se ponga de acuerdo conmigo. El que cree en el Hijo y es bautizado será salvo. Más el que no creyó y el que no se ponga de acuerdo conmigo será condenado. Todo aquel que no está de acuerdo conmigo será condenado. Pero el que está de acuerdo conmigo, de acuerdo a su palabra, será salvo. Por eso dice la palabra que Dios persevera hasta el fin. Es de acuerdo con Dios, persevera de acuerdo con Dios. No es enemistad con Dios y contrario a Dios. El que va a hacer salvo, no. El que persevere de acuerdo con Dios será salvo. Por eso yo digo que quiera poner un poco de miedo en ese mundo. Póngase un poco encima, no póngase de acuerdo conmigo.